En Edenor valoramos la energía. Por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos 2 años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. Bueno, la biblioteca en una llavesteca, en un adornitosteca y todo lo que ande dando vueltas, teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio las dos. Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en bancogalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking, puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Del viernes 21 al domingo 23, 35% de descuento en hamburguesas, medallones y milanesas de marca seleccionada. Y solo por este sábado, 3x2 en cervezas de marcas seleccionadas y 4x3 en leche entera y descremada por 1 litro marca Día. Supermercados Día. Si pagas más, es porque querés. Ofertas exclusivas para socios con 10 ofertas válidas para consumo familiar. Beber con moderación. Prohibida la venta a menores de 18 años. El descuento aplica sobre la unidad de menor valor de igual categoría. No incluye productos del programa Precios Cuidados, precios esenciales, ahorramos ni ofertas al rojo vivo. Cerveza máximo 18 unidades por compra, leche máximo 20 unidades por compra. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Nicolás vuelve al país después de 17 años. Y Lola va a contarle a su familia que está embarazada. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires! Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco. Presente y futuro. Shell Argentina auspicia este programa. Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes de 20 a 21 con la conducción de Hernán Dobri. A noite fecunda os gritos do seu sangue e ato en silencio a beira do grito. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Vamos a abrir los canales de comunicación antes de presentar a nuestro invitado de hoy. Pueden escribirnos en Twitter en @ecomedios1220 o en @hernandobri. En Facebook nos pueden seguir a través de ecomedios1220 o en Facebook /hernandobri. Hoy nos acompaña un periodista, exfutbolista, fue arquero de Chacarita Juniors, Argentinos de Quilmes, Deportivo Español, Talleres de Remedio de Escalada, Independiente. En 1978 se consagró campeón del torneo de Primera C con Talleres de Remedio de Escalada. Condujo por muchísimo tiempo la Heavy Rock and Pop. Luego trabajó en La Roca, Radio Mitre, Radio El Mundo, FM Supernova, Radio Nacional, Del Plata, entre otras. Y en televisión formó parte de los ciclos como La TV Ataca, Día D, RRDT, Fútbol Prohibido, junto a Diego Bonadeo, Hablemos de Fútbol por ESPN y de la cadena de música Match Music. Incursionó también en el cine, en el cortometraje Noches Áticas en 1995 y con pequeños papeles en América Mía y Pájaros Volando y en el film Gracias a Dios y también en Hijos de Dios. Actualmente conduce Negros Blancos tocando Blancas Negras
y Radio Ruido en radiocantilo.com. Hoy nos acompaña en Voces y Memorias Norberto Russo Berea. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, ¿cómo estás? Bien. Muchas gracias a ustedes. Más allá de ser un hombre del deporte, sos un hombre de radio. ¿Qué significa la radio para vos? Y todavía es un lugar, para mí, de resistencia. Es una palabra muy fuerte y quiero que se contextualice dentro del marco en el cual la uso. Resisto muchas de las cosas que me pasan, que me rodean, que me ayudan a ponerme bien, y a muchas otras que me ponen muy mal, desde la radio. Hoy es un vínculo con poder poner una música que prácticamente no suena, porque hay radios con rock, no radios de rock. Y por el otro lado es la posibilidad de seguir estando en un medio expresándome, que tampoco creo que sea tan importante. Lo es importante para mí, por el vínculo de la descarga. Después, quiero seguir manteniendo esa cierta fantasía que puede tener un medio como la radio, que cada vez cuesta más, porque todo lo tenés que integrar a tantas otras formas de comunicación que llegaron, y desde los medios estamos todo el tiempo incentivando eso, y lo más triste es que poca bola se le da, porque todo el tiempo estás en eso. Y después está el otro, aquel que vive pura y exclusivamente de las redes o de todo aquello que convoque y que casi no tiene contenido. En ese juego trato de tener ese viaje que es Radio Ruido, que ahora va a estar todos los días, de 0 a 1. Y por el otro lado, el de jazz creo que cayó como una necesidad ante la alternativa de seguir escuchando cada vez más música y seguir conociendo cada vez gente más interesante. Entonces, un día conocí a Pepe Gil Vázquez, entre tantos otros, y me empecé a meter con el jazz desde otro lugar. ¿Por qué el jazz? Porque vos o sea, si bien tenés una vengo del rock una and roll, base, vos venís del heavy metal, de la El heavy metal, hice el programa de heavy metal y sí, sin ninguna duda, es una de las músicas que más me emocionan, que más me provoca, y que me lleva al paroxismo, sin ninguna duda. El tema es, yo empecé con Jethro Tull, y si empiezo a escuchar el primer disco de vuelta de Jethro Tull, como suelo hacerlo 2 o 3 veces al año, hay cosas de Jethro Tull que están con el blues, y hay cosas de Jethro Tull que están desde lo progresivo con el jazz. Entonces, me guste o no me guste, en algún lugar iba a caer. El otro día estaba grabando algunas cosas, y en el último disco de Gadi Pampillón hay Adiós Nonino en una versión alucinante que logra Gadi con su banda, y al final hay un tema que él hace que es un tango dedicado a Troilo. Pero en el disco anterior él tiene un tango hecho blues que se llama Conventillo, que recomiendo para el que escuche. Y recuerdo la frase de Pugliese cuando se le iba a Mederos a hacer Generación Cero: déjelo, ya va a volver. Y ese tipo de cosas tienen que ver con todos los sonidos y todas mis vivencias. Mis viejos bailaban para la orquesta de Tanturi, en mi casa se escuchaba música desde muy temprano en el día, la televisión no existía hasta después del almuerzo, y empezó después del almuerzo porque mi vieja era una enferma de Libertad Lamarque, me salió el fallido, de Libertad Lamarque, y entonces estaban estas novelas mexicanas que aparecían, pero si no, no se prendía hasta las 6, 7 de la tarde, y ahí está el vínculo con la radio también, como en la madrugada. Hace un tiempo en una entrevista decías que para vos la radio es fantasía. Sí, por eso digo, trato de mantener... ¿La fantasía de qué? La fantasía de imaginarte a la noche muchas cosas, pero hacemos mucho por romperla, esa fantasía. Yo nunca hubiera ido a ver quién era Nucha Mengual. ¿Se entiende? Nunca hubiera ido a ver quién era Serazuolo. Después los conocí, sí, porque por estar en el medio me pasó. Pero el tipo del tren fantasma, yo no tenía que conocerlo. ¿Por qué? No. Después te vas dando cuenta de que hay toda una cosa que es mucho más visual, ¿no? Que es donde entró la pantallita,
A tal punto que estamos haciendo radio y se está filmando. Entonces, bueno, Badía fue un precursor de eso, ¿no? Con sí, imagen de radio. sí, con imagen de radio. Pero está bien, porque era como imaginar un programa y mostrar un poco ese vínculo con la radio. Pero después, la fantasía tiene que seguir estando en cómo pienses, cómo separar un tema y el otro, cómo presentarlo. Si no, está Spotify. Sí. Lo que pasa es que ahí también viene otra cosa que es esencial, pero que está ligada a la edad y al contexto y a las épocas. Para nosotros un disco era un disco. Ya no solo el disco conceptual, sí. Espíritu haciendo Crisálida. No. Estamos hablando de que un disco era escucharlo todo. Y era escucharlo un montón de veces. Y escucharlo todo y tener el arte de tapa que por eso, formaba parte de era eso todo un y concepto. leer las letras en todo los libritos, ¿no? Entonces hoy no, hoy ante la alternativa y la posibilidad de poder tener todo tan rápido, también desechás muy rápido. Y si no, no te haces cargo de que desechan por vos. Y ahí es donde me parece que está el mayor problema, porque están eligiendo por vos. Y bueno, es un tema con la fantasía. La fantasía es de uno. Sí, aparte la radio tenía esa fantasía que posiblemente el conocer al personaje que estaba detrás del micrófono te la quebraba. Claro, pero eso... Te llegaba por lo más... La imagen que te habías creado por ahí desaparecía frente a... Sí, lo que pasa es que ¿no? es como todo, es como idealizar. Yo la primera vez que me enfrenté al Lemmy Kilmister de Motorhead tenía un pánico atroz, y no porque me hiciese algo o porque pensase se podría llegar a enojar. Estaba dentro de las posibilidades. Una mala pregunta exponía a que el tipo se sintiese mal y por ahí cambiase completamente el tono. No, el mayor miedo que yo tenía era que no fuese lo que yo había idealizado. Entonces, ese tipo de situaciones están porque va más allá. ¿Y por qué idealicé? Y porque había una fantasía. Entonces, después se hizo realidad y superó la fantasía y la idealización. El tipo era de verdad, en serio. Pero eso es otra cosa, tuve suerte. ¿Qué significó para vos la heavy rock and pop? Y hoy hablar de la heavy no es hablar de nostalgia, es entender que casi inocentemente provocamos un lindo lío a la noche. Y cuando usé el término casi, y lo agregué con la inocencia, es porque muchas de las cosas que nos pasaron y que se dieron fueron sin pensar, y mucho menos planeadas. Después sí hubo otras, que con el correr del tiempo la necesidad fue llevando a que uno planeara. Y después viene algo que tenés que asumir, que es lo que pasó también cuando hice inferiores. Hay un momento en donde alguien te ayuda y te dice, bueno, tenés que profesionalizar esto. ¿Lo querés o no lo querés? Y me di cuenta de que el medio, que es vil, pero que a la vez es noble, que es duro, pero que a la vez te permite elasticidades que en otros medios o en otros vínculos con el laburo no tendrías, la profesionalización te llevaba a un lugar diferente. Es lo mismo que con el periodismo. Yo no estudié periodismo. Llegué al periodismo de manera absolutamente casual. Y un día me di cuenta de que estaba en una mesa con Polimeni, Lehmann, Slotoviazda, Lanata y yo. Y dije, uya, bueno, o creces o creces. Y si no, quedas afuera. Y eso no lo tomás, estás tomando crecer a partir de que pasaste a la mañana con Lanata. La época de la heavy rock and pop, ¿no lo considerabas? Sí, pero crecí profesionalmente, por eso te lo dije, pero no desde el lugar en donde periodísticamente. Yo era un... A ver, ¿cómo decirlo? Tenías unos editoriales fuertes. Sí, pero era un fanático, ¿no? Era un fanático que no entrevistaba, que casi hacía sentar bien o sentir bien al entrevistador, así se dice correctamente, y por el otro lado era un presentador. Yo quería que muchísima de la gente que no conocía a Mustaine supiese quién era, con todos los problemas que podría llegar a tener ser Mustaine. Yo quería que el que supuestamente se creía que era de verdad porque escuchaba Slayer,
entendiera de que un tipo como Tom Araya está mucho más cerca de Slash que nadie, aunque sea de Guns N' Roses. Sí. Y que las peleas son de la del público y no de los entonces, músicos, ¿no? Y que los músicos son músicos, pero en eso también te ayudan los mismos músicos, es lo mismo que el protagonista sí es inteligente, y por lo general los tipos que pegan el salto de calidad se acercan mucho a la inteligencia. Cuando el Indio responde en un sí de Clarín, yo estoy mucho más cerca de Cerati que de las tribus que me acompañan, ayuda a pensar diferente. Entonces, de la misma manera que un tipo como Mustaine le dice a una audiencia de metaleros, todo esto empezó con Robert Johnson. Entonces ahí cobra sentido el escuchar blues. Ese tipo de situaciones me parece que son las claves para muchas cosas. En el deporte también pasa. Cuando te encontrás con verdaderamente profesionales, aprendés. Y cuando te encontrás con tipos que superan la media intelectualmente, hablo desde el deporte y desde la competitividad, y te hacen competitivos, también creces. Si no, el tonto sos vos. Estamos comenzando con Norberto Russo Berea. Vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Heroes, en la versión de Motorhead.
Era Heroes en la versión de Motorhead. Este es mi héroe en este lío, como cantaban Los Redondos. Este es mi héroe. ¿Por qué Heroes y por qué Motorhead? Motorhead es la banda que más amo. ¿Tiene una explicación o es como cuando uno se hincha de algo? No, es esencialmente una banda de rock and roll que llevó el rock and roll a un lugar extremadamente pesado y que tuvo un liderazgo que expuso a la banda a un lugar fuera del privilegio del mercado y del negocio, pero que asumió ese rol. O sea, Lemmy es no, y para mí el rock and roll es no. Después está el entretenimiento, sí. Y bienvenido sea. Hay bandas que son de rock, son del rock and roll, pero son parte del entretenimiento. Y la verdad que las disfruto. Ahora, con Motorhead me pasa algo muy especial. Y después esto que conté un poco en el bloque anterior, haberlo conocido, haberlo tratado, haberlo no solo disfrutado arriba de un escenario, sino afuera, y haber charlado de otras cosas, me llevó a que esa idealización superara la posibilidad de hasta donde yo también llegaba con mi cabeza. Después me tocó hacer estas locuras de después de muerto ir a la inauguración de la estatua, porque me dio de ir. Acto que Lemmy hubiera odiado. Era el anti-ídolo. Éramos todos viudas de Lemmy ahí. Y ahí entendí otro montón de cosas más porque me quedé un par de días en Los Ángeles y casi todos esos días iba al Rainbow, que era su lugar en Los Ángeles cuando él no estaba de gira, y empecé a aprender, a incorporar un montón de historias que estaban relacionadas con la leyenda, pero que eran reales. Y entonces lo ponía mucho más en un lugar fuerte, porque era casi como un epítome de eso, del síndrome sexo, drogas, rock and roll, y aparte esta cosa del tipo que lo tenías que saber cómo manejar, porque si no te cortabas, ¿no? Lo que yo siempre dije que era Diego Bonadeo. Sí, te iba a decir, siempre lo Diego para como mí, una Gillette. Sí, Diego para mí era una hoja de afeitar. Si no lo sabías manejar, te cortabas. Y no está mal, porque eran tipos que te ayudaban todo el tiempo a entender muchísimas cosas, con una diferencia abismal, ¿no? O sea, con Diego tenía un entendimiento y llegué a tener una relación casi de un lazo importante de cariño. Con Lemmy era la distancia, ¿no? Y estaba toda esa cosa de admiración que también tuve con Diego, que nunca perdí, pero que después se va componiendo, ¿no? Y es que se mezcla con todo lo que es el trato, la relación y el día a día. Sí, el compartir programas y todo. Yo cené un par de veces con Lemmy, con Bonadeo, compartí cumpleaños, horas, escenas familiares, un montón de otras historias, más allá de ser profesional con él también en algunos programas. Muchas veces de Diego Bonadeo decís que fue uno de tus grandes maestros dentro de los medios, ¿no? Son los tipos a seguir. ¿Qué es lo que te enseñó? Diego primero era de una gran cultura, cosa que yo no tengo. Eso me llevaba a un lugar de admiración. Dejá de lado que hablaba 6 idiomas. Diego hablaba checo, por ejemplo. Diego podía hacer una entrevista en Fórmula 1 con Patrick Tambay en francés, girar la cabeza y hablar en austríaco con Niki Lauda, volver a girar la cabeza y ponerse a hablar en inglés con Jackie Stewart, y así seguía. Yo me acuerdo esa frase de mi viejo, que sentate y mirá que este es uno de los pocos tipos que dicen cosas y que encima las que dice tiene consistencia. Y mi viejo era un laburante que había terminado la primaria nada más. Pero ese poder de captación está en la gente, y Diego tenía eso. Lo que pasa es que después fue cambiando mucho ante la historia de qué querés aceptar o no. Y ahí el receptor es como que adormeció la posibilidad de la exigencia y empezó a consumir. Dejó de ser un receptor para ser un consumidor. Y ahí en donde también se allana para mal y se lavan mucho de los contenidos. Después viene la rapidez. Y ahí hay otro punto también a discutir. Todo tiene que ser rápido, nada puede durar más de 3 minutos. Y es una trampa, porque entonces nada puede llegar a quedar claro o poco puede llegar a redondearse. Y entonces también ahí viene algo que estaba ligado muy a Diego, que lo dije cuando empecé a hablar de él, el conocimiento. Sí.
Por eso es que lo pude disfrutar en su casa y en largas charlas, porque después, claro, era o blanco o negro, y eso ya es un tema muy personal y absolutamente respetable. Muchas veces decís que no te considerás como periodista del oficio del periodista. Igual creo que no tengo el oficio de periodista, dijiste en alguna entrevista. ¿Por qué? Después de tantos años en el medio, ¿por qué no te Sigo teniendo mucho inconveniente con escribir 50 líneas bien. Pero no implica solamente escribir. No, pero explica con cómo comunicar. No sé si tengo ese fuego sagrado en la investigación. Si bien cada día me doy cuenta que llego más a la investigación, y sobre todo en los programas de jazz, con pequeñas cosas, pero esas pequeñas cosas y esas puntas que doy están investigadas. No es que lo saco como con el rock and roll, que me salen casi naturalmente porque vengo desde los 11, 12 años consumiendo eso. Y con el deporte me pasa algo, en este caso específicamente con el fútbol, porque al fin y al cabo soy más un tipo que habla de fútbol que un periodista deportivo. Hay un tema que yo lo arranco desde el respeto. Yo conozco la complejidad del juego, no porque sea un sabiondo, sino porque sé a lo que me enfrenté. Y conozco desde esa complejidad en qué lugar pararme para ser respetuoso. Con todo lo que eso conlleva, y a sabiendas de que hay muchísimo profesional que no merece el respeto que quizás yo le impongo a tanta otra cosa. Pero cuando hablamos del juego, o cuando se habla del juego, o cuando me quieren meter adentro de un lugar para hablar del juego, entonces ahí lo primero que pido es que se parta del respeto, si no, no lo comparto, porque no tengo ninguna gana de andar siendo parte de algo que digo es ese juego absurdo, periodístico, en donde la funcionalidad los lleva pura y exclusivamente a ser funcional con lo que se cree que hoy está en boga o lo que a la gente le gusta, ¿verdad? Subestimando a muchísima gente que no le gusta. Sí. Entonces volvemos a lo mismo. Yo para eso tengo una imagen, la idea de qué es lo que come la mosca, y como millones de moscas comen eso, entonces entreguemos eso. Bueno, ahí sale Lemmy en mí. No. Sí. Pero ¿por qué te consideras solamente periodista deportivo y no periodista de música? No. Que es primero desde donde te iniciaste y es una de las cosas que más te gusta y seguís haciendo al día de hoy. El periodista de música tiene un hecho crítico mucho mayor al mío. Yo me siento hoy que soy un tipo que pone música, que habla desde la música, pero que fundamentalmente encuentra en su vida el gran lugar de descanso en la música. O sea, la incertidumbre a la que te lleva a un lugar del mundo como este. Lo difícil que es componer la esperanza, la fe, pensar en el futuro. Cuando ves lo que ves, cuando sentís lo que te está rodeando y ves crecer desde todo esto infelicidades cada vez mayores, y ves sinvergüenzas con discursos conmovedores, ladrones, decís, pucha, ¿dónde me refugio? Por eso también uso un eslogan en el programa que es la resistencia es la música, que suena frágil como frase, pero que también sirve, por lo menos a mí, porque muchísimas veces muchas cosas que se me ocurrieron, se imaginaron, y muchas decisiones que tomé tenían música que me acompañaba. Entonces, parto de mí para poder expresarlo. Yo creo que este es un lugar que lo tenemos que volver a pensar, pero primero desde nosotros, y después desde la exigencia al que venga. No hay condena, no hay condena. Y ya no hablo solo de lo tremendo y terrible en el momento en el que se encuentra nuestra justicia. Hablo de que nosotros somos una máquina de consumir basura y no desechamos. Al contrario, parece que no tuviésemos fin
a este consumo de basura. Es difícil, me cuesta mucho, me duele mucho. Y después está lo otro, ¿no? Hemos hecho que la gente esté cada vez más sometida, cada vez más empobrecida a todos los niveles, no solo de bolsillo. Y entonces hay mucha gente que no tiene un mundo para afuera. Y acá se siguen discutiendo ideologías que no estaría nada mal, pero no tenemos las necesidades básicas resueltas. Entonces, cuando definitivamente vos ves que nos pasa lo que nos pasa y que llegamos a este agrietamiento de la manera en la cual llegamos y las necesidades básicas no están resueltas, es una vergüenza y decís, qué lástima, qué bronca. Te sale el insulto. ¿Por qué? Y porque antes con subsidios la luz se cortaba igual y hoy con 3.000 millones de más, 3.000% de aumento la luz se sigue cortando. Las soluciones no están y esa es una necesidad básica. He estado en otros lugares del mundo donde no se plantea en qué piso vivís, porque la luz no se corta. Y digo esto que parece una estupidez, pero no lo es. Porque después vemos escenas, imágenes que nos conmueven y que son terribles. Personas de 80 años que viven en el piso 13 y que hace 5 días no tienen luz. Nos sigue pasando eso. Sin embargo, seguimos tolerando, aceptando y consumiendo la basura que nos entregan y seguimos eligiendo basura. Estamos conversando con Norberto Russo Berea. Vamos a hacer una pequeña pausa y en un minutito más volvemos con más Voces y Memorias. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. Voces y Memoria. Una hora con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente. Sobre el cemento.
Era La culpa al viento, Los antiguos, tema que eligió el Ruso Berea para esta Así noche es. de Voces y Memorias. ¿Por qué? El Pato Larralde es el que canta, más allá de que es y tiene un vínculo directo con José Larralde, el gran José Larralde, que ahora ya cada vez canta menos y habla más. Sus shows duran 5 horas y arranca el show diciéndole a la gente, si están apurados, levántense y váyanse, y hace lo que quiere. Bueno, esta es una gran banda de rock pesado, me gusta mucho, creo que es una banda que en la aparición y desde la aparición, el Pato Larralde tuvo Sauron también en una época, ha mostrado marcar una diferencia en este camino del heavy metal nuestro que es tan ríspido, ¿no? Tan difícil, por un montón de razones. Por posibilidades, primero que nada, porque es una música despreciada, sin ninguna duda, por los medios masivos. Segundo, porque no somos buenos entre nosotros, como se nace desde un conflicto muy grande para llegar al heavy metal, no nos va bien en la vida para llegar al heavy metal. Entonces, en ese lugar vivimos en la pelea constante. Muchos de los líderes que tuvo el heavy metal no fueron positivos. Y es un lugar complicado musicalmente hablando. Sin embargo, esta es una banda que creo que está en un buen momento, en un muy buen momento, y que ha aprovechado cómo transitar ese camino difícil del heavy metal. Por eso la elegí para ahora. Antes de empezar en la heavy rock and pop y después de haberte retirado del fútbol, pasaste un tiempo en el que vendías discos. ¿Qué pensabas? ¿Qué querías? Aún jugando al fútbol ya vendía discos. ¿Cuál era tu meta en ese momento? Porque no soñabas con ser periodista, no había eras exfutbolista. No había planes, a tal punto que mi mujer y yo, nosotros, Cristina y yo, nos conocemos hace más de 42 años. 40, Cristina tiene 45 años. Sí. Tenía 15 y yo 17. Y éramos los sin planes y éramos los sin futuro. Eso era un poco todo el esquema familiar, nos miraba y era qué va a ser de la vida de esta gente. Yo estudié 2 años de Derecho, terminé secundaria, no me llevé nunca una materia. ¿Y por qué no seguiste Derecho? Porque estaba el fútbol en el medio y después vinieron las lesiones y ya retomar me costó mucho y ahí es donde apareció el no future. Sin embargo, hoy... ¿Querías ser abogado? Empecé a estudiar Derecho porque éramos 5 de la secundaria que nos fuimos a la Universidad Católica de La Plata. Llegué a tener a Zaffaroni en Penal 1, por ejemplo, para que tengan una idea. Es un mundo muy interesante ese. Igual ya me lo planteó la primer clase, Díaz Couselo, el profesor que nunca olvidaré, no repitió una palabra en 2 horas. Quedé fascinado. La capacidad del uso de nuestro lenguaje para un profesor, para mí era increíble y no me lo olvidaré jamás. Me acuerdo el nombre, Díaz Couselo, Introducción al Derecho. Como era obvio, la primer clase el lunes, las primeras 2 horas eran de Introducción al Derecho, y el tipo nos dijo, entiendan de ahora en más hasta que se reciban, y si Dios quiere después lo practiquen, que esto tiene una ley. Pero el mundo está hecho para que uno la revuelva de un lado y el otro la revuelva del otro. Las ollas las cocina el poder. Hay que ver quién es el que tiene el fuego. Y me pareció descomunal, porque con eso cerró la clase. Se levantó y dijo, un placer, me van a tener todos los lunes 2 horas, y se fue. Pero el fútbol era en ese momento la gran atracción de un adolescente llegando a jovencito para hombre, digamos, ¿no? Y bueno, después me lesioné, y lo de los discos apareció como una necesidad de ver cómo hago un mango más. Porque siempre me busqué el mango, pinté casas. Es más, el día de hoy, si tengo que vender cosas, vendo cosas. No estoy en lugares de privilegio, aunque me siento un privilegiado, porque sigo estando en un medio y me tratan como si fuese lo que no soy. Entonces, no se me cae ninguna medalla porque no tengo medallas.
y por el otro lado no tengo ningún problema. Venís a mi auto, tengo el baúl lleno de zapatillas. Necesitas un par de zapatillas, te las vendo. Es así mi vida en eso. Cuando estaba en ESPN, mi lugar era otro y me movía de otra manera. En vínculo, en círculo, el estar al lado de tipos como Roberto Perfumo, como el polaco Caimi, como el patrón Bermúdez, como el mago Capria, te componen y te llevan a entender que, bueno, pegaste el salto y que cuando pegaste un salto hay que hacerse cargo. Es como con el vino. Si no, tomemos agua. Esa cosa de que vuelvo al tetrabric, no, dejate de joder. Ya ha pasado mucho y el hígado no te lo va a respetar, no te lo va a aguantar. ¿Cómo fue la transición esa entre el momento del retiro que veías que tenías que retirarte del fútbol? Las lesiones me fueron llevando a componer otra cabeza, sinceramente. No es que de golpe y porrazo en la actividad está solo la crueldad del paso del tiempo. Las lesiones te merman. Sí. Las lesiones lo que hacen es postergarte. Sí. Y vos vas jugando con eso. Hay una ansia, hay un camino, hay una esperanza, pero el mismo cuerpo te lo dice. A esto hay que hacer entender al que esté escuchando que ha cambiado muchísimo. Nosotros éramos entrenados de manera horrible. A nuestros cuerpos no los entrenaban, los castigaban. A esto la ciencia creció de manera espectacular. Ni hablemos la ciencia en la medicina. Yo tengo 4 meniscos, solo uno por artroscopía operado, los demás a cielo abierto, y se sacaban los meniscos. Una locura a los 18, 19, 20, 21 años, en un proceso en donde vos necesitas medio menisco, lo necesitas. Nosotros nos lo sacaban. Bueno, yo tengo artrosis, tuve artrosis en las caderas, en las dos, así que ya tengo las 2 caderas de cerámica. Y si bien puede haber un proceso que es genético, también está cómo fuimos entrenados a los 14, 15, 16 años. Nos hacían subir tribunas 90 escalones con un tipo del mismo peso arriba. Una locura. Bueno, todo eso llevó a que no viviese la depresión del ir dejando, fue llegando. Pero también tengo que reconocer que como terminé una cosa, empecé el Heavy Rock and Pop y en 5 meses el Heavy Rock and Pop estaba primero y esa adrenalina me llevó a otro lugar. Y el contacto con la gente era diferente, porque igual había contacto con la gente, pero no era buscado. Yo no pensé nunca estar en un medio para convertirme en un tipo que se acerque a la fama o convertirte en un famoso. No, nunca fue mi idea. ¿Hiciste incluso el curso para técnico? Soy entrenador recibido, voy a jugar con la vanidad, soy el mejor promedio de la escuela de Avellaneda, que es una de las más prestigiosas, que dirige Juan Carlos Merlo y el subdirector es Sergio Bennett. Te digo de las más prestigiosas porque es una de las que definitivamente obligan a que vayas, no a que firmes, y aún siendo un exfutbolista, imparten presencia y desde ahí tienen muy buenos profesores. Viene muchísima gente del exterior a estudiar a esa escuela. Y bueno, sí, terminé dando clases en esa escuela de táctica y estrategia porque fue tanto lo que discutí en los 2 años hasta que me recibí que me dijeron, vos te tenés que quedar con nosotros. ¿Y no te gustaría ser técnico de fútbol? Me encantaría, pero no sé si tengo ganas de someterme a la idea de ser entrenador del fútbol en un lugar del mundo como este. Me han ofrecido 3 o 4 clubes. En uno que jugué, Talleres de Escalada, hace ya un tiempo largo atrás, me dijeron, te damos la llave del club, haz lo que quieras. Y le dije, me das la llave del club porque en la puerta no está ni el tambor. Entonces, fue muy divertido todo eso, pero hay que explicar muchas cosas. Yo no estoy desilusionado con el fútbol. Estoy embroncado. Embroncado porque lo hicieron cada vez más feo. Embroncado porque se lo entregaron al poder de la peor manera. Y el poder lo vendió al negocio de la manera más asquerosa. Y estoy embroncado porque los clubes dejaron de ser ese lugar de contención para ser pura y exclusivamente un vínculo desde el poder, por ejemplo con el hecho político. La gran mayoría de los clubes del ascenso,
con las excepciones que siempre hay, están sometidos al juego político, a la dádiva política y al peso específico del poder político. Por eso las barras tienen el poder que tienen. Andá a dirigir un equipo de la D, un equipo de la C, un equipo de la B metropolitana y encontrate. Cobrás raliado, estás sometido a condiciones de infraestructura pésimas, pero te aparece la televisión, ¿no? Y si bien hoy se cobran sueldos impensados para mi época, porque es verdad, la realidad es que no hicimos que esto crezca en el mejor lugar. Y no lo hicimos tampoco para la gente. A la gente le dimos basura. Y volvemos a lo mismo. Como receptores nos acostumbramos a engordar comiendo basura. Estamos conversando con el Ruso Berea. Vamos a escuchar el último tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias. No somos nada, la Polla Records. Queridos amiguitos, en este mundo todo está bajo control. ¿Todo? No. Una aldea poblada por irreductibles galos resiste ahora y siempre al invasor con una poción mágica que los hace invencibles. El cerebro. Lo dice todo. No somos nada, la Polla Records, tema que eligió el Ruso Berea para esta noche de Voces y Memorias. Bueno, el que canta es el líder, que es el puto amo del rock español, que es Evaristo, porque así lo dicen los mismos españoles, todos, desde el Drogas de Barricada, pasando por los Héroes del Silencio, por el que quieras, todos te hablan de Evaristo como el puto amo del rock español. Evaristo es un anarco primitivista, un personaje descomunal, que escribe canciones absolutamente sanguíneas y enojadas, y que tiene frases como esta, ¿no? Quieren identificarnos, tienen un problema, no somos nada. Esto hace mucho tiempo, la Polla Records, que cada uno haga la traducción literal, sabiendo el castizo, y se darán cuenta en qué lugar. Hoy tiene una banda que se llama Gatillazo, y tuvo otra que se llamaba Temeas y otra Te Cagas. En una entrevista hace un tiempo te preguntaron cómo querías que te recordaran. Y respondiste, ¿Qué barbaridad contesté? A ver. No, como un tipo que honró a sus viejos. Ah, sí, es lo que siempre pienso. ¿Cómo los honras? ¿Cómo los honro? Tratando de no perder de vista nunca cómo me criaron. Mira, mi vieja murió va a ser ahora en abril 4 años, y estoy yendo muchísimo más seguido a la casa que era de mis viejos, ahí en Herli, de lo que lo hice en los primeros 2 años. No por esta cosa terrible de que, ay, este es el video donde mi mamá me ama. No por eso. Porque por una cuestión laboral y de un montón de cosas, una gran amiga de mi madre y gran amiga mía con la que aprendí a bailar el rock and roll, Olga, era la que se encargaba de abrir, cerrar, limpiar la casa, mantener. Y yo iba cada 3 semanas cuando había que hacer todo lo del pasto, porque son 2 terrenos de 8,66 por 50, con frutales, con jazmines, con todo lo que te puedas imaginar. Entonces, ahora no, estoy yendo mucho más. ¿Y sabés qué me pasa? Que me veo replicar en muchos aspectos muchas de las cosas que pasaba entre mi viejo y mi vieja con el barrio, con las camadas de gente completamente distintas. Sí. Y mucha gente se me acerca y me dice, porque está esta cosa de la fantasía del ruso, la pegó.
el ruso está en los medios, te veo con este, laburaste con la ANA, tuviste con el otro. ¿Y cómo me criaron? De la única manera que creo que se podía criar a una persona como yo. Pensando en que antes de Berea padre estaba Berea abuelo, y antes de Pirucha madre estaba Agustina madre, abuela, y así sucesivamente, honrando no solo el apellido, sino la relación. Mi vieja fue instrumentista de cirugía, mi vieja obviamente sabía dar inyecciones, no cobró nunca una inyección, y se ponía el despertador a las 3 de la mañana, y mi viejo se despertaba con mi vieja, y iban y cruzaban para dar las inyecciones en el barrio, con inundaciones, sin inundaciones. Vi a mi viejo meterse en el agua casi hasta la cintura, porque donde vivíamos nosotros en Herley se inundaba muchísimo, para ayudar a levantar los muebles a los de enfrente. Vi a mi viejo armar una balsa con 4 llantas. Mirá lo que suena. Hablar de llantas hoy, el más joven dice, ¿de qué está hablando? ¿Qué son las llantas? Bueno, las gomas de los autos tenían llantas adentro. Y bien infladas, muy grandes, a punto casi de explotar, las llantas te servían casi como flotadores. ¿Por qué? Porque nos hemos pasado 8 días inundados, 9 días inundados. Entonces, ese tipo de situaciones las sigo poniendo en práctica, las sigo llevando a la práctica. Y no tengo un programa de jazz gratuitamente, porque yo conocí a Oscar Alemán por mi vieja. No elegiría a Louis Armstrong, St. James Infirmary para mi final, porque se me ocurrió. Porque también mi vieja era una fanática de Louis Armstrong. Y así cada cosa. Y no pensaría en otra cosa que no honrar el apellido Berea, porque fue una de las cosas que vi que hizo mi padre, diciendo que no subiéndose a los camiones, no sintiéndose obligado, aún con todas las limitaciones que podía tener mi viejo, repito, había terminado solamente el primario, pero no se entregó, porque no creía, y en donde no creía no estaba. Y esas son las cosas que me marcaron, por eso es que soy lo que soy por mis viejos. Profesor Berea, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de Voces y Memorias. Abrazo, Hernán. Gracias. Un gusto. Nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Gerardo Subirana y Javier Martínez, en la producción Martín Pereira Bubet. Nos vemos el próximo martes. Chau. En Edenor valoramos la energía, por eso invertimos 17.000 millones de pesos en los últimos 2 años y redujimos 25% los cortes. Con más obras en tu barrio, seguimos mejorando la calidad de servicio. Tu energía avanza. Edenor. MEOP, ART Mutual. La primera ART de los trabajadores con el respaldo de petroleros privados. 0800-333-2782. MEOP, ART Mutual. Comprometidos con la prevención y la calidad de vida de los trabajadores. No sabemos cómo pasó, pero en algún momento nuestra bici fija se convirtió en un perchero. Bueno, la biblioteca en una llaves teca, en adornitos teca y todo lo que ande dando vueltas teca. Por eso este año llamamos a un organizador y nos dio una mano enorme. Sí, lástima que no nos dio a las 2. Todavía tengo la cintura a la miseria de andar moviendo muebles. Nosotros también te ayudamos a organizarte. La app Galicia ordena tus consumos por categorías para que puedas organizar mejor tus gastos. Conoce todas las herramientas que tenemos para organizar tu día a día en bancogalicia.com. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en online banking, puede requerir conexión a internet o datos a cargo del cliente. Del viernes 21 al domingo 23, llevando 70% de descuento en la segunda unidad en yogures y postres, protectores y toallitas y shampoo y acondicionador de marcas seleccionadas. Supermercados Día. Si pagás más, es porque querés. Ofertas exclusivas para socios con ofertas válidas para consumo familiar. Descuento aplicado sobre la unidad menor valor de igual categoría. Se pueden combinar no incluye productos del programa Pillos Cuidados, precios esenciales, ahorra más ni ofertas en rojo vivo, máximo 6 unidades por compra. El teatro hace bien. El teatro hace bien. El teatro hace bien. No te quedes con las ganas. Estudia teatro en Timbre 4. Abierta la inscripción 2018. Niños, adolescentes y adultos. www.timbre4.com. Dirección Claudio Tolcachir. Macarena se reencuentra con su abuelo después de mucho tiempo. Y Santiago va a cumplir su sueño de conocer Europa. Estas son algunas de las historias que vivimos todos los días en Aeropuertos Argentina 2000. Conocelas en nuestro sitio web o a través de nuestras redes. Aeropuertos Argentina 2000, donde tus emociones toman vuelo. Estamos sumando nuevos espacios verdes en la ciudad para que los vecinos tengamos más lugares para encontrarnos. Además, incorporamos juegos para los más chicos y actividades para todas las edades. Disfrutar tanto las plazas y los parques. Juntos, seguimos transformando la ciudad. ¡Vamos, Buenos Aires!
Parque Eólico Arauco. ¿Sabías que un generador de 2.1 megawatts genera suficiente energía para abastecer 2.800.000 hogares por año y el equivalente necesario para regar 2.900 hectáreas de olivos anualmente? Significa no emitir 3.700 toneladas de dióxido de carbono al año. Asimismo, con su potencia de 50 megawatts, permite un ahorro anual de combustible de más de 12 millones de dólares. Parque Eólico Arauco, presente y futuro. Shell Argentina auspició este programa.